somos aquellos que se llevan la plata para otro país. Y en la tele nos dicen según un sondeo que somos de este mundo el lugar más feliz. ¿Cómo pueden nos suben los tales impuestos? Y los niños muriéndose de hambre y de sed. Pero para la salud no alcanzó el presupuesto. Y después el culpable sigue siendo usted. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esa curul? Con razón no pasa nada, no ponemos atención. Si está el muerto más sentido, lo olvidamos por un gol. Que la selección de fútbol para el mundial clasificó. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Bueno, buenas noches, espero que anden bien y estamos esperando los mensajes que podemos leer durante el comercial y en caso de estar referido a lo que estamos tratando, con mucho gusto trataremos de contestar. Bueno, hay una situación mundial distinta que ya lleva cierto tiempo, que es distinta y es auspiciosa en alguna medida, ya que no domina en forma hegemónica como lo había hecho después de la Segunda Guerra Mundial, pero más que nada después del derrumbe del campo socialista de la Unión Soviética. Estamos hablando de los años 91, 92, 93. A partir de ahí Estados Unidos junto con Europa y la colaboración de muchos países en alguna medida tenía un dominio mundial casi hegemónico. Hoy tenemos la apertura de los BRICS, que a su vez se le han sumado 6 países más. Esto explica en alguna medida lo que está ocurriendo en algunos países de África, especialmente estos últimos tiempos en Níger, que es una creación de la partición de Nigeria, y ahí surge no hace mucho tiempo la nación, el estado de Níger. Níger aparentemente, a partir de las fuerzas militares que allí son muy comunes, creadas por los propios países ricos, por los propios países imperialistas para poderle robar sus riquezas, entre otras cosas han armado a distintas tribus para que no haya un Estado y para que esas tribus se anden matando entre ellas y asolando a la población. Bueno, Níger aparentemente tendría la pretensión de proteger sus riquezas con miras a explotarlas en su propio beneficio, con las características que tienen muchos de los países que surgen allá por África. Pero hay un enfrentamiento al imperialismo francés, al imperialismo norteamericano, y ahí es donde estas otras naciones poderosas como China, Rusia, etcétera, pero que tienen otro comportamiento en esta etapa, que no es un comportamiento guerrerista, es decir, no es un comportamiento de arrasar mediante la fuerza militar la pretensión de los pueblos de mantener ciertas autonomías y tratar de tener, aunque sea un mínimo desarrollo, para servirse de sus recursos naturales, que son muchos y valiosos, en alguna medida en beneficio de sus pueblos. Bueno, así están las cosas. Entonces hay una realidad hoy que ayuda un poco a buscar, entre comillas, otro tipo de salidas no tan onerosas.
Esto va a ir teniendo algún desarrollo, este tema de lo internacional. Hoy preferimos no pasar un video porque eso nos llevaría a todavía perder más tiempo, que siempre no es escaso. Bueno, mirá lo que me dijo una rochense los otros días en la feria. Usted está equivocado, el mundo va por otro lado, me dijo. ¿Qué mundo? Le digo, el de los grandes capitales. No el suyo, el de los pueblos no va por ahí. Claro, porque ¿qué me decía? Me decía el tema de que las AFAP están en todos lados. Y yo le decía, bueno, pero ese mundo que hoy nos lleva a tener 35% de trabajo en negro, 549.000 uruguayos que nos llegan a 25.000 por mes, a pesos por mes, nominal, ¿no? Gente pariendo en la calle, es decir, hasta esos hechos se están dando, partos que se dan en la calle ya, viviendo en la calle, comiendo en los contenedores, bueno, toda una serie de cosas que no son las mejores, las condiciones que se están en las cárceles, 15.000 presos, en condiciones insalubres, en la universidad del delito, además. Desempleo enorme, marginación, asistencialismo, lo peor que te puede pasar. Entonces me dice además que las AFA están en todo el mundo. Esta es la información que forma opinión. ¿Eh? Vamos a ver si el tiempo nos da para hablar de lo que dicen en Polémica en el Bar, tanto Nicolás Lucy como Patricia Madrid. Es decir, tenemos un relato que está en los grandes medios masivos de comunicación y tenemos periodistas protagonistas que forman opinión falseando la realidad, mintiendo y no ayudándole a la población a tener un mínimo conocimiento sobre la realidad. Entonces le explico a esta mujer, mire, el mundo está compuesto por 200 países o naciones, 200 países. Sin embargo, a partir de la década del 90, más que nada, que se impuso este lucro en la seguridad social, que antes era estatal, siempre diferenciamos. Si usted quiere tener una póliza, usted quiere tener un ahorro privado con el dinero suyo, eso siempre ha existido, eso seguro, y usted lo puede hacer si quiere. Ya le he dicho, saque cuenta. Si puede sacar 5.000 pesos para el costado, multiplíquelo por 420 mensualidades, que serían 35 años sin que le falte un mes de aporte a esa cuenta privada. Y después divídalo por 240, que serían los meses, 20 años, que se tendría que asegurar un ingreso por si, después de los 60 años, vivir hasta los 80. Gran problema va a tener si vive más allá de los 80. Es decir, entonces, este lucro en la seguridad social estatal surge en la década del 90, pero de los 200 países que hay en el mundo, señora, 170 no se sumaron a esto. La inmensa mayoría no se sumó a este tema de los fondos de pensión, de las administradoras de fondos de ahorro previsional, como acá las AFAP. 170 no se sumaron. E incluso de los 30 que se sumaron en estos últimos tiempos, 18 de ellos han abandonado este lucro privado en la seguridad social. Lucro privado que a su vez les cobra alrededor de un 20% de comisión. 20% de comisión. A República FA le falta un poquito para llegar al 20%, y las otras 3 administradoras de fondos de plata de los trabajadores están
20% y un poquito. ¿Se da cuenta? Usted pone 1.000 pesos suyos y le ingresan unos 800 pesos. Con 20 ya se quedan con ellos en el bolsillo, que eso no los verá más. No lo verá más. Bueno, esta es la realidad que tenemos. Entonces, no es tan fácil la cosa. No es fácil para nada, y esto no asegura ninguna jubilación de futuro. Hoy no nos vamos a poner a hablar de lo referido a cómo el sistema estatal de solidaridad intergeneracional multiplica fácilmente por 4 veces ese aporte del 15%, ese Montepío, que así se llama, que hace el trabajador para su futura jubilación, pasividad. Nosotros ahora preferimos, porque no queremos pasar por alto, un video que tenemos para pasar. El video pertenece a unas declaraciones del presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, porque las consideramos importantes. Y acá aparece claramente, y le pido que preste atención y escuche lo más concentradamente posible lo que expresa este jerarca presidente de ANCAP. Una posibilidad que tendríamos, que sería la primera que él plantea, porque según él, ANCAP puede participar con el 30% del emprendimiento en lo referido a todo este tema del hidrógeno verde, a todo este tema de los carburantes químicos o sintéticos. Y justamente la parte que le podría dar un resultado al pueblo uruguayo, en este caso ANCAP, pero a partir de ANCAP, por ser empresa pública, si es que se hace mediante empresa pública, pero lo rechaza. Eso nos podría dar una ventaja. Sin embargo, opta por poner plata ANCAP para las prospecciones en el mar en busca de petróleo y gas. Ya hay una experiencia previa en la etapa del Frente Amplio y que es parte del dinero que terminó perdiendo la administración que realizó Raúl Sendip en ANCAP, que fue parte de su desprestigio y fue parte del dinero que se perdió en aquella oportunidad. Y para nosotros, que lo vamos a reiterar, surge claramente cómo Uruguay, a esta altura del partido, ya es una colonia y a partir de la presencia de la deuda externa recibe ordenamientos externos que lo hacen tirar dinero. Bueno, Homero, pasaríamos ese minuto y poco entre los 2 y los 3:45 en los cuales habla el presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic. La producción de energía eléctrica, ANCAP no puede participar, no tiene norma legal, no es el cometido de ANCAP producir energía eléctrica, pero sí producir derivados del hidrógeno, combustibles sintéticos derivados del hidrógeno. Si ANCAP ejerciera el derecho de participar en ese emprendimiento, tiene que poner $600 millones. Cuando sea el momento de tomar esa decisión, el proyecto ya va a tener una factibilidad y un financiamiento cerrado. Para ANCAP sería sencillo tomar la decisión de participar. Se da vuelta, pide financiamiento bancario para eso y lo hace. No creemos que esa sea la mejor manera. Pero en pocos años más puede haber la necesidad de participar en proyectos de producción de hidrógeno en el mar. O eventualmente podríamos descubrir gas y petróleo en el mar y tenemos que también derecho a participar y tenemos que tomar la decisión si participamos o no. Para financiar todo eso y para dar un buen gobierno, especialmente para dar un buen gobierno a esas decisiones de inversión, es que vamos a proponer la creación de un fideicomiso, de un fondo de inversión nacional para promover ese tipo de iniciativas. ANCAP sola no las puede hacer y no es sano que ANCAP las haga. ¿Usted ya lo ha propuesto esto? ¿Lo ha propuesto el Ministerio de Industria al propio presidente de la República? Lo hemos hablado con el ministro Paganini y es un tema de largo plazo, no es un tema que se tenga que instrumentar de inmediato, es un tema que hemos hablado con las autoridades de la Bolsa de Valores
¿sí? Porque también es una forma de dinamizar, y tenemos que pensar entre todos cómo crear ese fondo de inversión de forma que la plata esté disponible, la plata sea sabiamente invertida y que haya una gobernanza adecuada que pueda tomar provecho de los derechos que está generando ANCAP como agente del Estado en todos estos emprendimientos energéticos. Espero que hayan escuchado con atención. Con instituciones bancarias, con la SAFAP, un fondo soberano, para dar un buen gobierno, y insiste en este tema de un buen gobierno. Entonces uno se da cuenta de que escuchan y les dan la letra. Claro, ganan bien. Para ello hay cientos de uruguayos, miles de uruguayos, dispuestos, por cierto dinerillo, estar al servicio de intereses foráneos, de intereses externos, y bueno, y cobrando esos lindos sueldos, eso sí, que van para sus bolsillos. Entonces, ese desarrollo del carburante químico es parte de la joda de los grandes capitales de Europa, joda de ellos y para ellos de los grandes capitales. Y en este caso, joden a un pueblo europeo que tiene un mayor poder adquisitivo, bueno, que toda Latinoamérica, incluso que Uruguay. Porque ese carburante sintético, sacado a partir del agua, sacado a partir del hidrógeno y distintas combinaciones, incluso se habla de producción de metanol, ese nuevo combustible, ese carburante químico, va a salir más caro que los combustibles fósiles. Acá hay todo un cuento ambiental que se haría con la generación de energía eléctrica a partir de energía eólica, es decir, del viento, de energía fotovoltaica, es decir, del sol, y de energía de biomasa, es decir, sobrantes que entre otros tienen las pasteras, que también hay compromisos de Uruguay de pagarles mucho dinero por cada megavatio. Entonces, esto es parte de la joda para Europa porque hay un poder adquisitivo y las grandes empresas, las grandes corporaciones, continuamente están mirando en el mercado cómo se apropian de más dinero del resto de la población, que es el cambio que se está haciendo, entre otras cosas, del famoso auto eléctrico, con baterías de litio en general, baterías que son carísimas, y coches que por el simple hecho de ponerle el membrete de eléctrico cuestan 2, 3 y hasta 4 veces más que el vehículo común que funcionaba con combustión interna, digamos, pero que funcionaba a partir de los combustibles, llámese naftas o gasoil. Entonces, son enormes ganancias que vuelven a confabularse para sacarle a distintos sectores de la población. Algunos con buena capacidad económica, otros no tanto, pero a todos ellos le agregan un costo extra que va a significar, en definitiva, ganancias extras bastante importantes para estos capitales que tejen esta nueva era vehicular, la podríamos llamar así. Bueno, entonces, cuando el presidente de ANCAP, Alejandro Stepanitz, habla de esto, nos dice que esa primera etapa que ANCAP podría, según él, participar en un 30%, no le conviene al país. Y es la que en realidad puede tener algún resultado, más allá que nosotros consideramos que Uruguay tiene que tener su propia industria automovilística y el desarrollo de Uruguay, la creación de empleo de Uruguay, no debe ser a partir de estar sojuzgado a intereses foráneos, a intereses externos que para nada nos sirven. Pero ni siquiera esta parte que podría el Uruguay, a partir de ANCAP y en la medida que sea como empresa pública, recibir algún resultado, no, esa no es la Z.
y se dan el lujo de decir estas cosas a la población. Y sin embargo, sí dice que van a aceptar lo referido a investigaciones en el mar y prospecciones en el mar para acceder a tener petróleo o gas. Y esto es una vergüenza que ya fue parte de la vergüenza que ocurrió en el gobierno Frente Amplista cuando el presidente de ANCAP era Raúl Sendic, que justamente se hicieron todo este tipo de prospecciones que le costaron mucho dinero al país. Y todo esto habla a las claras, por lo menos para nosotros, no sé si usted compartirá, esto habla a las claras de qué cosa, que recibimos directivas externas, porque esto no es conveniente para nada para Uruguay, e incluso sobre esto hay antecedentes. Bueno, estas son las cosas que estamos viviendo, porque acá vamos a volver a perder dinero, como se perdió en el gobierno Frente Amplista, bajo la conducción y la presidencia de ANCAP de Raúl Sendic, que tanto le costó que en última instancia la fuerza política lo tuvo que obligar a dimitir, porque claro, ¿qué decía Raúl Sendic? Que nos acordamos de este detalle, que ANCAP era una empresa que facturaba 12 millones de dólares, es decir, 3.000 millones de dólares como mínimo, 3.000 millones de dólares como mínimo en el año, y que por lo tanto, él siendo gerente de ANCAP, era normal que hiciera determinados gastos a su vez que se atribuían a todos los directores que tenían una tarjeta corporativa, que no me acuerdo qué nombre recibía, pero que les permitía gastar lo que ellos quisieran, no tenían límite en esa tarjeta. Pero no solo Raúl Sendic, todos los directores de ANCAP y de otros entes autónomos. Bueno, esa es una realidad. Entonces ahora, dispuestos a colaborar con la entrega, y repite muchas veces, buenos gobiernos, no sé si se acuerda al haber escuchado esto. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos están calificando y nos mandan, y les mandan a toda esta gente, cientos, miles de uruguayos, que bien pago, bueno, no les interesa lo que ocurra con el conjunto de la sociedad, con el conjunto de la patria, de la nación. No, están al servicio de otros intereses. Y acá vamos a volver a perder dinero. Y este gerente, este actor de imponer un relato para que la población lo vaya aceptando, bueno, justamente vamos a participar en la parte más embromada. Pero les reitero, no debemos de participar en ninguna de ellas. Bueno, nosotros teníamos otro video más, es el tema de hacer un programa en vivo, de calcular mal el tiempo que nos va a llevar, y simplemente de este tema de la desinformación, vamos a recurrir a la desinformación que en el programa de Polémica en el Bar le da a toda la población, porque son programas de los canales que masivamente escucha la gente, el 4, el 10, el 12, dice Patricia Madrid. No, dice, no puede ser que se opongan ahora a los trabajadores de ANCAP. Ya hemos dicho en otras etapas cómo dejaron pasar 9 años del gobierno Frente Amplista y el horno comprado en 2011, llegó el año 2019 y no se lo había puesto a andar. Un horno de gran escala para el cemento a instalarse en Paysandú, que iba a permitir producir cemento Portland a un costo de $100 la tonelada, y no unos 180 que era el costo que tenía ANCAP, un costo que no le permitía competir, un costo que no servía para que Brasil nos comprara todo el cemento, toda la cal que podamos producir, porque para Brasil es beneficioso
llevar el cemento y la cal de Uruguay porque le queda más cerca que allá donde tiene la piedra caliza, que está muy lejos. Bueno, Patricia Madrid dice que no, que el Uruguay no puede seguir perdiendo dinero. Es decir, Patricia Madrid no informa lo que hay que informar. ¿Qué hay que informar? Que durante el gobierno del Frente Amplio se dejó transcurrir 9 años, el horno era recuperable todavía, porque se habían usado algunas piezas, las piezas usadas se pueden reponer y se podía haber instalado el horno. Y eso hubiera significado de las 750.000 toneladas que se va a llevar Brasil, pero a partir de agentes privados, grandes multinacionales del cemento, que van a hacer dinero y no la empresa pública que se llama ANCAP. Entonces, también Patricia Madrid ayuda a desinformar. Y esta desinformación que sufrimos es total, como esta señora que me decía que nosotros íbamos contracorriente, que en todo el mundo estaban instaladas las AFAP. Y bueno, yo le dije, bueno, vaya aprendiendo esto que le acabo de enseñar, señora. Como en la escuela, la P aparece pico, aparece pala. Bueno, usted aprenda que las AFAP no están en todo el mundo, que solo estuvieron en 30 países y 18 de ellos las eliminaron. Bueno, cosas que teníamos planteadas ahí para hacer no haremos. Como llegamos a un acuerdo con el entrevistado que viene ahora, yo le voy a avisar cuándo intervendría. Por lo tanto, Homero, haríamos la primera propaganda y estaríamos esperando a este hombre con la canción un poquito hasta que venga el entrevistado y su contacto telefónico con Pueblo Huevón. Bueno, la lista 1969, que es la del Partido Humanista, ese es el logo del Partido Humanista, ese es su color, y esperemos que en octubre nos voten, porque en octubre hay que votar partidos chicos, porque no va a haber ganador en primera vuelta. Entonces usted en noviembre, si quiere, vota, y si quiere, en noviembre vota al que usted considera el menos malo. Pero ahora, en octubre, haga crecer los partidos chicos para lentamente en el Parlamento tener voces que levanten otras propuestas, que son el inicio de un camino de liberación nacional en parte y una búsqueda de una mejor sociedad que esta que hoy tenemos.